Vamos a mirar allí las vestimentas y ornamentos. Vestimenta y ornamentos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Muchos dicen, no, pero es que eso era para ese tiempo. No, pero es que ellos vestían como abuelitos para ese tiempo. Para nosotros poder entender cuál es el propósito de Dios con respecto a X o Y tema, o cuál es la enseñanza que Dios quiere comunicar a su pueblo, son cosas que nos debemos preguntar cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al dejar escrito esto? ¿Sí? ¿Cuál enseñanza trae para mí? ¿O cuál enseñanza traía para este pueblo específicamente? ¿La Biblia fue escrita para quiénes? Para nosotros. Para hebreos, en un contexto oriental, en un contexto de ellos. Para nosotros poder entender la palabra de Dios tenemos que entrar como en el contexto en el que fue escrita la Biblia. Porque la Biblia fue escrita en hebreo para hebreos. ¿Sí? Y para nosotros poder entender que Dios quiso comunicarnos a nosotros, tenemos que entender el contexto en el que fue escrito. Les doy un ejemplo. Para usted, ¿qué significa una casa? Una casa es un lugar donde nosotros podemos estar, donde estamos todo el día, donde estamos allí, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto hebreo de casa? Es muy diferente a nuestro contexto de casa. ¿Se dan de cuenta? Para ellos es un lugar de refugio. Para ellos es un lugar donde solo van a dormir. ¿Sí? Un lugar donde solo van a descansar. ¿Sí se dan cuenta? Y si nosotros tomamos la Biblia en nuestro contexto, pues vamos a interpretar de una manera errónea las Escrituras. Tenemos que mirar el contexto en el cual fue escrita. El contexto en el cual fue escrita. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de que qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios trae enseñanza para nosotros. ¿Sí? La Escritura fue escrita para 3 tipos de personas. ¿Para quiénes? Para Israel, para el pueblo de Israel. Hay cosas explícitas solo para ellos, otros para los gentiles y otros para la iglesia. Y aquí nosotros tenemos que entender ese contexto en el cual fue escrito la palabra. Y de ella nosotros, ¿qué sacamos? Principios bíblicos. O cuando habla la iglesia sacamos mandamientos para nosotros. ¿Sí? La vestimenta. Diga, para poder aplicar bien la Biblia necesitamos 2 recursos fundamentales. Principalmente, ¿qué es? La palabra de Dios. Si usted no tiene la palabra de Dios, mal. Pero lo segundo que necesitamos, lo primordial, la palabra de Dios, y lo segundo que necesitamos es una adecuada comprensión del contexto histórico. Lo que les digo, palabras, ¿recuerda cuando estábamos hablando de la Biblia, la inerrancia de la Biblia? ¿Sí? Cuando estábamos hablando de las palabras, que para nosotros poder entender la palabra tenemos que ir al original, al hebreo, lo que fue escrita. ¿Sí? Entonces, para una adecuada comprensión tenemos que entender también el contexto cultural en el que fue escrita. Que es muy importante conocer eso, el contexto cultural en el que fue escrita la palabra de Dios. ¿Sí? Y para ello, ella nos trae enseñanzas grandes a cada uno de nosotros. La Biblia, como les digo, es lo principal que nosotros debemos estudiar, y nos apoyamos también en esos otros recursos del contexto cultural. Para eso pongámosle en la parte de la vestimenta, usamos los usos y costumbres de tierras bíblicas. ¿Cómo era la vestimenta de ellos en ese tiempo? ¿Sí? ¿Cómo era la vestimenta? ¿Para qué servía cada prenda que utilizaban ellos en ese tiempo? Para nosotros poder tener una mejor comprensión de lo que Dios quiso decir o de lo que Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero que entendamos, ¿qué es la desnudez?
¿qué es la desnudez? A ver, ¿qué es la desnudez para usted? ¿Está difícil la pregunta? ¿Desnudez es estar sin ropa? ¿Sí? Sí. ¿Con eso es desnudez para nosotros? Sí. La manera como nacemos. Sí. Nacemos sin. Es una ausencia de vergüenza. Ausencia de vergüenza. Sí. Hoy en día sí. Antes, obviamente, digamos, antes de que existiera el pecado, esta vaina se veía como una cosa normal. Sí. Pero en ese momento yo no tenía pena. Exactamente. Podemos hablar en distintos contextos, ¿no? Pues, básicamente podría ser solamente la ausencia física de la vestimenta. También se podría hablar ya de una desnudez un tema más profundo, espiritual y mental. Vamos a ver qué significado tiene la desnudez en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significado tiene la desnudez en la Biblia? El primero es Génesis 2.25. ¿Quién me tiene? Necesito a alguien que me ayude a buscar citas. ¿Quién? Levante la mano, quien me busque esa cita. Albeiro. Génesis 2.25. Y otra persona, Génesis 3.7. Nuri, Génesis 3.7. ¿Y quién más? ¿Otra persona? Hermana Gloria, Mateo 25.36. Vamos a ir por el momento. Desnudez en la Biblia. El primer significado es lo que ustedes dijeron: sin ropa. Sin ropa, sin nada encima. ¿Qué nos dice Génesis 2:25? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Ajá, aquí nos habla de cómo fue creado el hombre y la mujer. Ellos fueron creados en santidad, en un lugar especial, y no fueron creados con ropa. Ellos fueron hechos desnudos, así como cuando un bebé sale del vientre. Desnudo. Desnudo. Ese es un significado de lo que es la palabra desnudo. Ausencia total De ropa. de ropa. Ausencia total de ropa. Pero también tiene otro significado. Este otro significado es escasa o pobremente vestidos. Escasa o pobremente vestidos. O sea, con poquita ropa. La Biblia le dice que está desnudo. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de ello. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Aquí encontramos cuando el hombre cayó en pecado. Entró en desobediencia. ¿Y ellos qué? Dice la escritura que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué sintieron? Vergüenza. Vergüenza. ¿Y antes por qué no? Antes estaban desnudos y ni se habían dado cuenta. Pero ahora, a razón de la desobediencia, se dieron cuenta y estaban desnudos, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higueras. Aquí vemos más o menos una imagen de un árbol de higuera, con hojas de higuera, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Pero note lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que note esto lo que dice la palabra de Dios. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, después de que se cosieron hojas de higuera. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Luego ya no se había cubierto. Luego ya no se había cubierto con hojas de higuera. ¿Se dan de cuenta? El hombre entendía que ese vestuario que tenía no cubría. Quedaba desnudo de todas maneras. Delantal. Cubre. La palabra que se usa aquí es una palabra castellana que viene del griego agorak, ¿sí? El cual quiere decir cinto, delantal o faja que cubría la sección del medio del cuerpo. Eso es lo que significa esa palabra.
delantal. Solo cubría la sección media del cuerpo. Lo demás no lo cubría. No lo cubría. Entonces, Adán dijo que se había escondido, ¿por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y qué aprendemos con esto? ¿Qué aprendemos con esto? Que ese delantal que el hombre hizo, con el cual quiso cubrirse, no era suficiente para cubrir su desnudez. Ese delantal que el hombre usó, el cual cosió, no era suficiente para cubrir su desnudez. Y tengamos presente eso. Tengamos presente eso. Cuando yo soy el que quiero cubrirme a mi manera, o cuando Dios me dice, no, eso no es correcto, hágalo de esta manera. ¿Sí? El hombre intentó cubrirse, pero eso no fue suficiente. Por eso se escondió de la presencia de Dios y dijo, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Aunque tenía ese delantal de hojas de higuera, él dijo, tuve miedo porque estaba desnudo. Estaba desnudo. La otra cita es Mateo 25:36. ¿Quién la tiene? Yo no recordé cuál era el número de la... Mateo 25:36. Tranquila, hermano. 36. Gracias. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Amén. ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? ¿Sí? En aquel día dice que dirá a algunos de la derecha, venid aquí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me hice comer, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. ¿Sí? Y allí en el contexto, desnudo es escaso de ropa, no es sin ropa total, es escaso de ropa. Escaso de ropa. ¿Sí? ¿Se acuerdan allá lo que nos dice la escritura cuando Jesús estaba con los 12 y vinieron ya a apresarlo? ¿Sí? Del joven. ¿Qué nos dicen de un joven que salió como? ¿Que salió corriendo como? ¿Desnudo? Desnudo. Porque le quitaron la ropa. Salió corriendo desnudo. Y en el contexto desnudo, ahí no es sin ropa. Es poca ropa. Es escaso de ropa. Escaso de ropa. Escaso de ropa. ¿Quién tenía la otra cita bíblica? ¿No la vi? ¿Cuál es? Bueno, Génesis 3:21, que es en el que estamos. Eso es lo que significa la palabra desnudo en la Biblia. ¿Se dan de cuenta? El significado que tiene para nosotros es una cosa, pero lo que dice la Biblia, allí es que nosotros tenemos una mejor comprensión de lo que la palabra nos quiere decir con respecto a la vestimenta. Desnudo significa sin ropa o también escaso de ropa. ¿Cómo así escaso de ropa? Pues pongámosle atención a la ropa que Dios les dio o que Dios les hizo a Adán y a Eva. ¿Cómo era? Génesis 3:21, ¿qué nos dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Esa palabra túnica, ketonek, ¿sí? Según la mayoría de léxicos, diccionarios, esta palabra hebrea se refiere a una prenda que cubría todo el cuerpo. Una prenda que cubría todo el cuerpo. Desde el cuello hasta las rodillas. Así era la prenda, según la mayoría de los léxicos.
¿Sí? Vamos, encontramos este Strong y nos habla acerca de ello. Y a veces esta prenda cubría hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Pero por lo general venía desde la parte del cuello hasta la rodilla. ¿Sí? ¿Y no han notado algo hoy en día en los colegios? Ay, no, es que la falda tiene que ser ¿cuánto? 4 dedos o 3 dedos y ya unos intentan ya casi una cuarta. Encima de la rodilla. ¿Sí? ¿Se dan de cuenta? Pero según los léxicos, lo que nos dice de esta palabra, túnica, esa es la prenda que cubría desde la parte del cuello hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Según evidencias arqueológicas, ¿sí? Esta prenda se llevaba con o sin mangas. Esta prenda, en la antigüedad. Algunos la llevaban con mangas y otros sin mangas. Otros sin mangas. Pero por lo general era la cobertura desde acá hasta acá. ¿Sí? Para poder tapar la desnudez. Para ellos, para un hebreo, descubrir el pecho y los muslos, indiferentemente que fuera hombre o mujer, significaba estar desnudos. Y vuelvo y lo repito, para ellos descubrir el pecho o los muslos, indiferentemente que sea hombre o mujer, equivaldría a su desnudez. ¿Qué fue lo que hizo el Señor para atender este problema? La Escritura nos dice que el Señor proveyó atuendos, túnicas de pieles y los vistió. Un atuendo que cubría lo que el hombre necesitaba tapar. ¿Sí? Pero veamos también, no solo ya entendiendo qué significaba la desnudez, también veamos la importancia que era la vestimenta en tiempos bíblicos. ¿Cuán importante era la vestimenta en tiempos bíblicos? Hoy en día no es tan importante como en aquellos tiempos. Si nosotros nos ponemos a mirar prenda por prenda, de cada ropa que utilizaban los hebreos, cada una tenía un fin y tenía un propósito especial. Y algunas eran multifuncionales, las prendas. Habían prendas que ellos no solo la utilizaban, sino también les servía para cubrirse del sol, para taparse de las lluvias y para arroparse del frío. La misma prenda. Porque ellos la hacían con propósito. Con propósito. Las prendas eran diseñadas no porque sí, sino eran diseñadas con un propósito especial. Con un propósito. Y vamos a ver que el lenguaje de la ropa también en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, una persona que vestía de X o Y manera, ya los demás sabían, uy, esta persona está así, esta persona es de esta persona es de aquella. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. El primero son las viudas. Las viudas. En la Biblia podemos identificar a las personas por sus vestimentas. Por ejemplo, las viudas llevaban una ropa muy sencilla que las distinguía de las demás mujeres, ¿sí? Ellas las distinguían de las demás mujeres. Se ceñían, después de quitarse las joyas, se ceñían un saco y era una forma de llamar a la vestimenta de cilicio. Vestido. ¿Sí han escuchado esa frase, vestir de cilicio? ¿Se vistió de cilicio? A lo largo de la escritura hay muchos textos que nos hablan así, vestirse de cilicio. Dice que se vestían de ceniza y silicio. Cuando ayunaban también. Sí. O también. Aflicción. ¿Qué era vestirse de cilicio? Aflicción. ¿Qué era vestirse de cilicio? Este era un saco, más o menos como lo podemos ver allí, que estaba hecho de pelo de cabra. Al colocarse este traje picaba, era molesto, ¿sí? ¿Y cuándo se colocaban esto de silicio? Cuando estaban en dolor.
sea por muerte de un ser querido, sea por situaciones que le habían pasado, se vestían de silicio. Y entonces era muy fácil para un hebreo estar ahí por la calle y mirar a una mujer. Esta es una viuda. ¿Por qué? Por la forma en que vestía. Por la forma en que vestía. Encontramos en Génesis 36, 38, del 14 al 16, a una mujer que era viuda y se llamaba Tamar. Tamar. ¿Y ustedes han oído hablar de esta mujer? Tamar. Pastor, ¿no lo puede leer, por favor? Génesis 38, del 14 al 16. Génesis 38. Dice así, Génesis. Leamos desde el 12 como para entender el contexto. Dice así la palabra de Dios en Génesis 38, del versículo 12. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta el 16, pastor. Dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Tinat, él y sus amigos. Irá el Adulmanita, y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube de Tinat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con su velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Anaim, junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: dame ahora y llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a mí? Amén. Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era una viuda. La viuda. Judá tenía, tuvo 3 hijos, ¿sí? Esta mujer tomó el primer hijo de Judá y este murió sin dejar descendencia. La ley decía, bueno, si este hermano muere sin dejar descendencia, el segundo hermano, ¿qué le sucede? Tiene que tomarla por mujer, ¿sí? Entonces, pasó el segundo hermano, pero también murió sin dejar descendencia. Tenía que pasar el tercero, Sela, pero Sela era muy pequeñito. Muy pequeñito era el niño. Y entonces, ¿qué dijo Judá? Espera que crezca y te lo daré por marido. Y este joven creció y nada, esta mujer esperando y nada que le daban a Sela por marido. Nada. Entonces, ¿ella qué hizo? ¿Cómo estaba vestida ella? De luto. Con sus ropas de viudez. Que todos los hebreos conocían. Ellos conocían quién eran viudas por su vestuario. ¿Sí? Y ella dice que se quitó la ropa de su viudez y se le colocó ¿qué? ¿Unas ropas de qué? De prostituta. Unas ropas de prostituta. Y las prostitutas eran conocidas también por su vestuario. Por su vestuario. O ustedes aquí en el texto ven a Judá preguntándole: ay, ¿eres tú prostituta? No. Él la vio, dice la escritura, y la tuvo por mujer ramera. Porque la vio. ¿Por qué? Por el vestido. Por el vestido. ¿Se dan de cuenta la importancia del vestido en tiempos bíblicos? La importancia del vestido en tiempos bíblicos. No solo eran las mujeres, las viudas, sino también las rameras. Proverbios 7:10, ¿qué nos dice? Proverbios 7:10 nos habla de la mujer ramera. La otra mujer. Proverbios 7:10 nos habla de la mujer ramera. Bueno, aquí vemos la imagen de Tamar, ¿sí?
Siguiente, ¿verdad? Proverbios 7:10 nos habla de la mujer ramera. ¿Qué nos dice Proverbios 7:10? Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la vestimenta de la mujer ramera? Y ahí para adelante nos describe también las aptitudes de esta mujer. ¿Sí? Las aptitudes de esta mujer. Pero Proverbios 7:10 nos habla del atavío de ramera. El atavío de ramera. ¿Qué es el atavío? La ropa. Escasa de ropa. La ropa de ramera. ¿Qué es? Las rameras se diferenciaban de las demás mujeres decentes por su vestimenta. Las prostitutas desde tiempos antiguos estaban obligadas a llevar una túnica corta. Una túnica corta. ¿Sí? Y translúcida. También llevar el cabello sin recoger y su rostro descubierto. Y esa era la forma en que las personas identificaban a las mujeres rameras. Era fácil identificarlas. Por decir, hoy en día las viudas, bueno, o sí también, hoy en día las viudas, ¿cómo se identifican? Las viudas, cuando están vestidas todas de negro. ¿Sí? Están totalmente de negro. De viuda. Aunque hoy en día ya casi todos se visten de negro. Pero hace algún tiempito veíamos nosotros a una persona toda vestida de negro y decíamos, está de luto, está viuda. ¿Sí? Pero la mujer ramera era distinguida de las demás mujeres por su forma de vestir. Por su forma de vestir. La túnica, no solo la túnica era más corta, sino también era translúcida. Y aquí vemos en la figura, aquí pongámosle cortesanas de banquetes de los emperadores romanos, cómo era el vestuario de ellas, ¿sí? Y también un grafiti de las mujeres en Pompeya. ¿Se dan de cuenta? ¿Cómo eran? Escasas de ropa, translúcido, ¿sí? Y esta era la forma en que se diferenciaban. Pero no solo vemos a ellos, sino también vemos a las jóvenes vírgenes. También eran reconocidas por su vestuario. Las jóvenes vírgenes. Segundo de Samuel 13:18, ¿qué nos dice? Segundo de Samuel 13:18. También de una mujer, Tamar, también se llamaba. ¿Qué nos dice? Dice así: y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta al jardín. ¿De qué nos habla esto? De una de las hijas de David, del rey David. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un hermano suyo la violó. Y ella estaba vestida ¿con qué? Con el traje de colores que distinguía a una doncella. A una doncella. El traje de colores. De diversos colores. ¿Cuán importante es la ropa? ¿O cuán importante es la forma de vestir? ¿Y cuánto dice aún la forma de vestir que cada uno tiene? ¿Sí? Encontramos otros ejemplos y ya con eso vamos terminando. En la cultura hebrea, las vestimentas en las bodas eran de suma importancia. También en Mateo 22, nuestro Señor Jesús nos cuenta una parábola, ¿sí? De una fiesta de bodas. ¿Pero qué pasó? Encontraron a uno colado. No estaba vestido de bodas. ¿Cuál era la costumbre en aquellos tiempos? Cuando hacían una invitación a una boda, ¿sí? Estaba en la invitación, insistían hasta que lo traían y cuando llegaba le daban un vestido que era el vestido de boda al entrar. Y entonces esta persona se colocaba el traje de bodas y todos los que estaban adentro estaban vestidos con eso que les habían dado. ¿Qué quiere decir eso? Que quien no tenía ese vestido significa ¿qué?
Era un colado. Una persona que se había colado. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que encontraron a uno que no estaba vestido de boda. ¿Y qué hicieron? Atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y ya en alguna ocasión les hablé lo que significaba las tinieblas de afuera por el contexto hebreo. Que era, en ese tiempo no habían bombillos como ahorita, usted sale y usted encuentra limonada en las calles, en ese tiempo no. La luz que se veía era solo la que te reflejaba por dentro de las casas. Entonces, afuera ¿qué había? Oscuridad. Y ellos le temían a eso. Por eso dice echarle a las tinieblas de afuera, no echarle al infierno. Echarle a las tinieblas de afuera, ¿por qué? Porque ellos les daban temor ser sacados, porque esas fiestas eran hechas normalmente en las noches. En las noches. También encontramos otro relato de Jesús cuando se presentó ante Faraón. Dice que se afeitó y se tuvo que cambiar de vestido. Él tenía el vestuario de ¿qué? De estar en la prisión. Sí, él estaba en prisión, estaba preso. Pero cuando lo llamaron allá para estar frente a Faraón, dice que él lo afeitaron y ¿qué? Y le cambiaron de traje. Porque esa no era la ropa de presentarse delante de Faraón. También encontramos a Esther. Cuando ella quiso entrar en audiencia, allá en Esther 5:1, ella quiso entrar en una audiencia ante el rey. Ella tuvo que vestirse ¿qué? Las ropas reales. Las ropas reales. La vestimenta es de gran importancia, hermanos. Y ella nos deja gran enseñanza. Tenemos principios bíblicos marcados en la palabra de Dios, cómo debemos vestir. ¿Dios qué mira? Dios mira el corazón, claro. Sí, Dios mira el corazón, ¿cierto? Pero lo que hay fuera también marca lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Y les invito, hermanos, a que prestemos atención en la forma en que vestimos. ¿Cómo vestimos? ¿Sí? ¿Qué información estamos dando a los demás? Con nuestra ropa. Porque la ropa marca un lenguaje. ¿Sí? Y que para nosotros no solo se convierta en algo que venga en cojo, ¿sí? Sino en algo que sea decoroso, que traiga gloria y honra a Dios hasta con la forma en que vestimos. Y si quiere más pautas de cómo vestir, allá encontramos en Timoteo y en Pedro. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados de toros, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno. ¿Sí? Allí encontramos cómo tiene que ser, con decoro, con pudor, con modestia. Y acuérdense de estas tres palabras: decoro, pudor y modestia. Cuando vayamos a escoger qué ponernos. ¿Hay alguna pregunta? Mi hermano, por ejemplo, la túnica del Señor Jesucristo era especial, pues era una túnica que no fue hecha a mano, porque no tenía costura. Ahí lo tenemos también, más adelante, pero no me da el tiempo. No me da el tiempo. Pero la túnica de Jesús era una túnica de un estrato alto, de una sin costura, costosa, sí. ¿Alguien más? En el Antiguo Testamento, entre las leyes morales y leyes, sí, en la cual el Señor estableció, uno lee y ve que se va como al extremo, pero no, es el sentido de lo que representa la desnudez y el vestir, ¿no? Cuando dice que uno no podía ver la desnudez de los familiares, ¿no? Incluso el de la suegra, ¿no? Ahí mete ahí a todos y hay una reprensión sobre eso. Cuando uno lee ahí, nos hace referencia a lo que después en el Nuevo Testamento Pablo y Pedro hablan de la malicia, ¿sí? Que uno viste para despertar malicia, ¿sí? Si vamos a un balneario, difícilmente me voy a bañar con esto, ¿no? Con vestido de paño, ¿no? Usted dirá, no, pues usted se puede meter, claro, pero bañarme.
Hay peso más para ni siquiera salir. Entonces hay que tener en cuenta el contexto, el texto y la cultura, pero lo que más aún es lo que uno despierta. Sabemos que nosotros somos zona privada, ¿no? ¿Sí? Porque hay personas que le dicen, ¿y usted para qué me mira? ¿Sí? ¿Usted para qué me mira? ¿Sí? Pero aún así nuestra manera de vestir también expresa, ¿no? Expresa, y más adelante encontramos los vestidos sacerdotales, que eran para gloria y alabanza. Y cada uno de los implementos del vestido tenía un significado, un mensaje. Sí. Amén. Génesis 3:21. ¿Qué pasó? ¿Estaban acá o no? Génesis 3:21. Es el versículo a memorizar. ¿Cuál es? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos nuevamente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Padre, muchas gracias, Señor amado, por tu palabra y porque gran enseñanza nos deja, Señor, este principio bíblico, Señor, que es la vestimenta. Señor, ayúdanos y dirige a tu iglesia, Señor, para darte honor y gloria, Señor, en la manera en que vestimos, Señor. Señor, para no despertar, Señor, el deseo en los demás, sino, Señor, seguir el consejo que viene de parte tuya, Señor, con respecto a nuestra forma de vestir. Señor, obra en tu iglesia y te imploro por la santidad de tu iglesia, por la santidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú dices en tu palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y aún, Señor, nos muestras principios bíblicos a través de tu palabra, Señor. Que todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a hacer lo que tú nos mandas y a escoger, Señor, lo mejor que tú nos muestras a través de tu palabra. Guarda tu iglesia, Señor amado, y Señor, ayúdanos que estos principios bíblicos nos queden marcados en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y esa sea nuestra forma de vivir de aquí en adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén.